Pues muy buenas tardes, bienvenidos a todos a esta segunda convocatoria que desde las instituciones diocesanas de la Archidiócesis de Toledo hemos convocado y preparado. Sean bienvenidos especialmente nuestros ponentes, ahora les presentamos, y en nombre de nuestro arzobispo, don Francisco Cerro Chávez, que excusa su asistencia, pues les doy la bienvenida. El mes pasado nos reuníamos aquí en este mismo espacio de diálogo y de formación, en este puente que queremos construir con los nuevos areópagos. Nos reuníamos con el cardenal Omeya y precisamente lo hacíamos porque este es el objetivo de nuestro plan pastoral, construir puentes, este diálogo entre Dios y los hombres con las realidades del mundo, a la luz de la fe, a la luz de la reflexión. Bien, pues doy paso a don Alfredo Ruiz, profesor de Ciencias Religiosas, de Doctrina Social, y él va a ser el que nos haga de moderador en esta ocasión y quien nos presenta a nuestros participantes. Espero que todos, como en la ocasión anterior, disfrutemos, dialoguemos y, por supuesto, sea esta ocasión de crear esa iglesia en salida que tanto deseamos todos y que tanto nos exhorta el Papa Francisco. Bienvenidos. Muchas gracias, don Emilio. Gracias a todos, todos por su presencia y sobre todo gracias a doña Ana del Pino, a don José Ribeiro. Dialogar, construir puentes, decía don Emilio, en particular en el ámbito de la política y de la prepolítica. Y todo ello lo vamos a proyectar hoy en particular en el asunto decisivo de la defensa del derecho a la vida. Resulta providencial para este curso contar con el marco de la reciente encíclica Fratelli Tutti, que animo a leer. Y hoy, en concreto, su capítulo 5, titulado La mejor política, y también el capítulo 6, dedicado específicamente al diálogo y a la amistad social. Y ahí se nos anima a crear una cultura del encuentro que significa, según el Papa Francisco, precisamente tender puentes. Pues bien, hoy contamos entre nosotros a dos expertos en ese arte del cultivo del diálogo. Doña Ana del Pino, buenas tardes. Ana, me vas a permitir tutearte por nuestra común amistad con María José de Polis. Ana lleva 30 años casada, madre de 3 hijos y joven abuela de una nieta. Licenciada en Derecho con especialidad en Derecho Privado y en el ámbito de los derechos humanos. Ha hecho un máster en gestión directiva del tercer sector y es precisamente ahí donde se ha proyectado específicamente en el ámbito del activismo de las organizaciones pro vida, además de haber ejercido muchos años como abogada con despacho propio. Singularmente trabaja en concreto en la Asociación Pro Vida de Alcalá de Henares, una diócesis tan activa y tan potente en este ámbito, pero es además la secretaria general, nada menos, de la Federación Española de Asociaciones Pro Vida. También secretaria general de la Plataforma por la Libertad y la Igualdad y, en fin, directora y coordinadora ejecutiva de la Federación Europea One of Us, que es por lo que nos contamos hoy con ella aquí. Pero además ahí en One of Us es la mano derecha de don Jaime Mayor Oreja, ¿no? De quien guardamos tan buen recuerdo de su visita a Toledo en la jornada de Polis hace unos años. Don Jaime, que no creo no exagerar si lo consideramos arquetipo de eso que hemos llamado la mejor política. Y estoy seguro también que se encontrará muy cerca de esa consideración nuestro querido vecino luso, don José Ribeiro de Castro. Boa tarde, señor José. Ruego que me permita pronunciar la J cuando me dirija a usted. Nacido en la víspera de Navidad de 1953, está casado, tiene 3 hijas y un hijo, 4 nietos y 3 nietas. Licenciado en Derecho por la Universidad de Lisboa y podría resumir su currículum diciendo que es alguien que en la política lo ha sido todo, pero a la vez es alguien muy de la sociedad civil. Miembro del CDS, Partido de Inspiración Democristiana, creo entender, ya desde el año 74, y ahí habiendo ocupado diversos cargos de liderazgo, llegó a ser su presidente
entre el 2005 y el 2007. Ha estado en el Ejecutivo, secretario de Estado por 2 veces y innumerables veces en el Legislativo, en la Asamblea de la República. Ahí ha ocupado la presidencia de importantes comisiones, nada menos que la de Exteriores o la de Educación y Cultura. Y en el Parlamento Europeo, pues ha sido durante 10 años, del 99 al 2009, eurodiputado. Pero también ha servido en el ámbito local, ¿no? Y en concreto ha sido presidente de la Asamblea Municipal de la bellísima localidad de Sintra, ¿no? Entre el 2001 y el 2005. Ha colaborado durante muchos años en numerosos periódicos, en radio, televisión y en particular entre el 91 y el 98 ha ocupado cargos directivos en la televisión independiente, TVI. Y en fin, ha tenido tiempo de ser vicepresidente del equipo de fútbol del Benfica. Pero vayamos ya a nuestra conversación. Don José, ¿qué mejor forma de presentarse que reclamar su testimonio sobre cómo ha vivido usted en la acción política inmediata ese diálogo del título, esa aspiración a construir puentes en un partido que seguramente ha tenido larga experiencia de presencia en gobiernos de coalición? Por favor. Gracias. Bueno, ¿ya está? ¿Me están escuchando? Muy bien. Perdón, porque había desconectado y me olvidé de conectar de nuevo. Bueno, yo entré en la política inmediatamente a seguir la revolución en Portugal, en 74. Ya estuvo continuamente hasta el 83, después interrumpí y volví a la política en el 96. Como ha dicho, yo también participé en muchas asociaciones de la sociedad civil y de hecho la mayor parte del trabajo político y civil es de construir puentes, buscar alianzas. Jamás hemos tenido la mayoría por nosotros solos y había siempre que buscar alianzas. También en el debate político y social es muy importante construir puentes con el adversario, intentar de buscar puentes comunes. Eso hace más simples el diálogo en el debate para que no sea siempre una batalla, pero una tentativa de encontrar una solución mayoritaria que pueda convenir a los dos o no hacer tanto daño a una de las partes. Desgraciadamente, en los temas de que vamos a hablar hoy, es muy difícil de encontrar puentes, muy difícil. Pero debemos procurarlo. Bueno, eso y presentarnos siempre con una disposición a hablar con todos, una disposición para hablar con todos, para presentar abiertamente nuestros puntos de vista, con convicción. Yo creo que esto es los temas de que vamos a hablar hoy, los temas de la vida y de la familia, ponen un reto muy difícil a nuestros partidos políticos, sobre todo si son de circunstancia amplia. También en partidos democristianos eso aparece, pero si es un partido donde hay gente conservadora, gente liberal, gente democristiana, bueno, ahí las cosas pueden ser muy difíciles, porque algunas veces compañeros nuestros tienen las posiciones de nuestros adversarios, no tienen las mismas ideas que nosotros. Y eso resulta muy difícil para participar en debate cuando dentro de nuestros propios rangos hay gente que piensa como la izquierda más radical. Bueno, y también nos hace daño cuando hay gente que está a nuestro lado, pero que no tiene convicciones
y abra con lo que yo llamo el discurso de plástico. La gente, la opinión pública, sabe distinguir muy bien lo que es un discurso de alguien que habla con convicción, de alguien que dice las cosas porque las dice sin tener la mínima convicción de lo que hace. Y por lo tanto, este diálogo desde la base con la gente es muy importante para ir separando a aquellos que de verdad están convictos en aquello que dicen. Y porque aquellos que caminan de inmediato para hablar para la televisión o para la radio, rápidamente caen en la tentación del discurso de plástico, que es un desastre. Estos son temas que requieren, de hecho, convicción. ¿Por qué? La política, a lo largo de los siglos y las décadas, ha sido definida en torno de temas políticos, de temas económicos, de temas sociales. Nuestros partidos políticos en América y en todos los partidos de Europa han sido definidos en torno de cuestiones políticas de poder o de visiones internacionales o cuestiones de organización de la economía o en cuestiones sociales. Y de repente, desde hace 40 años, somos confrontados con cuestiones humanas. Y los partidos no están definidos para lidiar con ello. Nosotros, los demócratas cristianos, como personalistas, como humanistas cristianos, sí tenemos algún entrenamiento en ello. Pero la estructura del sistema partidario no tiene nada que ver con esto. Bueno, hay aquí una red descubierta que tenemos que hacer. Claro que también practico diálogo en escuelas, asociaciones, organizaciones, parroquias. Yo creo que el asociativismo es muy importante y sobre todo el asociativismo familiar ha sido muy importante en los últimos años, ya que desarrollarla, bueno, y también intervenciones en la tele o la radio y escritos en la prensa. Las intervenciones por la prensa, yo lo practico muchísimo, como he referido, es una manera muy importante de exprimir por escrito nuestros puntos de vista e intentar construir puentes con otros. Algunas veces una controversia puede acabar por un abrazo entre los dos contendores. Mismo cuando, bueno, estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo. Ese es bueno. Es una paz en la diferencia y ayuda a poner claro cuáles son los puntos de vista. Muchísimas gracias, don José. Al fin y al cabo, entiendo que el puente incluso es una metáfora pues muy querida para un lisboeta, ¿no? Con esos dos sí, claro, grandes monumentos que cuentan sobre nuestro común río Tejo, sí, el 25 de abril y el de la exposición, ¿no? Ana, contamos con usted, contigo, ¿no? Bueno, entendemos que eres el alma de esta nueva institución privada, One of Us, uno de nosotros, para la que deseamos los mayores éxitos por el bien de todos. Por favor, preséntanosla. ¿Qué pretendéis con esta asociación? ¿Quiénes sois? Creo que ahora ya sí Ahora. puedo hablar. Bueno, en primer lugar, quería desearos buenas tardes a todos. Mi agradecimiento al Instituto Teológico San Ildefonso y a su secretario general, don Carlos Loriente, por la organización de este encuentro online. Como hoy nos vemos obligados prácticamente todos a causa de la pandemia que nos azota. También quiero agradecer a don Emilio su presentación y que traslade también al arzobispo nuestro agradecimiento por esta invitación y, como no, Alfredo, a ti mismo, ¿no?, por moderar este evento para
bueno, para tener este diálogo, también tendiendo puentes entre nosotros. Entre Portugal, yo estoy encantada de estar aquí virtualmente en compañía de José Castro, que también en la iniciativa europea One of Us, y desde la política y yo desde la parte de la sociedad civil hemos intentado tender puentes en todos los países. Eso es precisamente One of Us, ¿no? La posibilidad de la creación de un movimiento para la defensa de la vida en toda Europa que no existía. Yo en primer lugar quería decir que One of Us surge como una iniciativa ciudadana europea, es decir, tiene un perfil, si queremos, político, en el cual la iniciativa, lo que se plantea uno de nosotros, es pedir a la Unión Europea que se respete la vida humana desde la concepción. Ese es el origen de One of Us, una iniciativa ciudadana europea que al lanzarla sin tener una estructura sólida en Europa, teníamos algún contacto con Portugal, por supuesto, con algún otro país, Francia, pero no existía una estructura de organizaciones de defensa de la vida en Europa. Y eso se consigue a través de la iniciativa ciudadana europea. Pero no solo se consigue esa estructura, se consigue que 2 millones de ciudadanos europeos voten para que la Unión Europea legisle a favor de la vida. Es la que más firmas ha recibido en la historia de las iniciativas ciudadanas europeas, lo cual, bueno, pues nos indica que claramente la sociedad tiene este sentir, los ciudadanos tienen este sentir. Y este es el inicio de One of Us. Por supuesto, se crea la iniciativa, se recogen las firmas y queda una estructura sólida. Además, yo diría que Fratelli Tutti, nos conocemos hasta... Y esa estructura queremos aprovecharla, queremos decir, bueno, hemos conseguido unir a una serie de movimientos de defensa de la vida y la familia, vamos a crear una organización perdurable en el tiempo y se crea la Federación One of Us, uno de nosotros. Ese es el origen y simplemente, vamos, me gustó mucho, ¿no? Cuando vi los comentarios a las preguntas, porque ese es un poco el sentido que ha tenido One of Us desde el principio, uno de nosotros, el crear una comunidad en defensa de la vida. Por supuesto, hoy en día con mucho más interés hay que seguir el tema del aborto, pero también el tema de la eutanasia. Yo recordaba esta mañana un poco lo que nos está sucediendo en Europa, ¿no? En España saben ustedes que estamos debatiendo una ley de eutanasia, pero es que también lo están haciendo en Portugal, también lo están haciendo en la eutanasia de menores en Holanda, como en España parece que ha pedido RC. Es decir, que en realidad es que vivimos en un mundo global y todas estas iniciativas, las peores iniciativas, se van pasando de un sitio a otro. O sea que, bueno, esta es un poco la intención de One of Us, unirnos con el objetivo y el criterio prioritario de defender la dignidad del ser humano desde la concepción hasta la muerte natural. No sé si responde a la pregunta. Sí, perfectamente. Muchísimas gracias, Ana. O sea, ánimo con ello. Contáis con nosotros, contáis con Toledo. Y ojalá, como deseábamos, que hubiera habido una presentación por todo lo alto, presencial, como... ¿Por qué estamos donde estamos? Así titulaba un breve artículo George Weigel, quien todos conocerán, el biógrafo de San Juan Pablo II, muy preocupado por la situación de su país de unas décadas a esta parte, no solo por las últimas convulsiones recientes, Black Lives, las elecciones. Razonaba siguiendo a un constitucionalista alemán que las democracias y los derechos fundamentales en ellas proclamados se sostienen, viven de unas condiciones previas que no se pueden garantizar por sí mismas. Con ello aludía a esos fundamentos prepolíticos del título de hoy, y que según él habrían sido, es lo que él sostiene,
la cultura moral y política creada por la ley natural y por la religión bíblica, y en particular la dignidad de la persona en ella revelada. Y viene a concluir que sin ese sustrato, dice Weigel, la maquinaria no puede funcionar. Don José, una pregunta quizá demasiado amplia, pero nos gustaría conocer su visión sobre el estado de la cuestión. ¿Cómo nos encontramos hoy y por qué? A usted que con tanta experiencia internacional. ¿Sí? Sí, adelante. Bueno, yo creo que esta es la pregunta de las preguntas, la cuestión de todas las cuestiones con la cual estamos confrontados hoy. Yo, como he dicho, yo entré en la política en 74 y jamás me pasaría por la cabeza que 40 años después el aborto sería legalizado en Portugal. Sí, era un tema que se discutía. Que el matrimonio homosexual estaría legalizado en Portugal era un tema que ni soñábamos que se podría colocar y que estaríamos a discutir la eutanasia. Es un cambio tremendo que pasó en la arena pública, en el debate público y en la manera que la gente se presenta cara a ello. Por lo tanto, es algo de muy serio, muy grave, muy fuerte se pasa. Yo como no desistí, no voy a decir que hay en marcha un nuevo orden mundial que se basa en la ausencia de respeto por la vida y por la familia. Eso no me lo creo, no lo acepto. Yo creo que las cosas solo ocurren si las dejamos ocurrir. Y la verdad, por alguna razón, las estamos dejando ocurrir. Y somos nosotros que escribimos el presente y el futuro. El futuro y el presente escrito por nosotros. Siempre. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Lo que estamos perdiendo. Tenemos que ver lo que pasa. Estamos bajo un reto enorme de cambio radical y confrontados con vientos muy fuertes de contracultura, una contracultura permanente que quiere destruir, derrubar pilares esenciales de nuestro pensamiento, de nuestra cultura. Algo que contribuye con eso, yo creo que es la globalización. Y hay que genera una confusión enorme. En el pasado, nosotros estábamos en ambientes confinados. Había el espacio cristiano, el espacio musulmano, el espacio budista, el espacio no sé qué, el espacio no sé qué más. Y ahora todo está mezclado. Y con la internet y por la televisión, nosotros, hay maneras muy distintas de vivir y eso favorece una cultura floja donde no hay ni bien ni mal. Todo es bien, todo puede acontecer. Y hay gente que se aprovecha de haber distintas maneras de vivir para decir, no hay bien ni mal, no hay paradigma. Se destruye el paradigma y algunos quieren introducir un paradigma contrario. Cara a esto, ¿qué debemos hacer? Yo creo que persistir. Tenemos que persistir en la afirmación de nuestros valores. El hecho de que, por ejemplo, en Portugal hemos perdido la batalla política del aborto no quiere decir que lo tengamos abandonado. Hay que ver cómo podemos volver a presentar la cuestión. Pero hay temas que son permanentes, volver a las fundamentales. Y tenemos que siempre revisitar nuestra razón y nuestras convicciones. Tenemos que seleccionar la gente que tiene las convicciones y que está preparada para continuar a afirmar, a proclamar de manera tranquila, segura, convicta, incluso con minoría social y política, pero afirmar siempre aquello que creemos como correcto, como bien y hacerlo. También tenemos que entender, yo creo que cada vez que perdemos una batalla
jurídica, en la ley fundamental, nuestra circunstancia muda. Y no podemos continuar actuando como si todavía estuviéramos a defender el castillo. No, nos hemos perdido el castillo. Son otros que están en el castillo. Y para reconquistar el castillo, nuestra estrategia tiene que ser distinta. Si vamos a seguir con el mismo discurso, vamos a seguir perdiendo. Tenemos que entender y descubrir las maneras más adecuadas para poner en dificultades a aquellos que están ahora en el castillo y reconquistar. Por ejemplo, en el tema del aborto. La pelea del aborto se hizo en torno de la ley penal. La ley penal es una ley muy difícil. Y el discurso creo que en España es igual. Bueno, quiere enviar las mujeres a la cárcel. Eso no es verdad. Nadie quiere enviar las mujeres a la cárcel. Pero leyendo la ley es lo que está escrito. Habría que hacer un curso de derecho para explicar a la gente que de verdad no queríamos enviar las mujeres a la cárcel. Pero ahora hay que hacer, yo creo, otros caminos. Por ejemplo, yo soy un militante del aborto, y lo digo muchas veces, porque soy padre. Es eso. Yo sé que mis hijos existían antes de nacer. Y toda la mujer que es madre lo sabe. Desde siempre. Los hombres sí tenían unas dificultades de entender lo que pasaba, pero toda la mujer que es madre sabe que dentro de sí, de su cuerpo, nació otro ser, no es parte de su cuerpo, que es su hijo. Y un padre que se entera de su niño y que comparte con su mujer, con su pareja, la gestación, no sabe, no da testimonio de eso. Hay que poner eso en claro para la gente. Hay que poner en claro aquilo que se llama la revolución de la ecografía. Uno de mis nietos, yo tengo una foto de él un mes antes de nacer, que es igual a después de nacer. Es una cosa impresionante. Mi hija mayor nació antes de la ecografía. Pero, y las primeras ecografías, bueno, no se consigue entender ver nada. Pero ahora es una cosa extraordinaria. Las ecografías 3D es una cosa extraordinaria. Y eso hay que mostrarlo. Hay que mostrarlo, hay que hacer exposiciones, comentarios, filmes, películas sobre la vida humana antes de nacer, las descubiertas, cuando adquieren sensibilidad, cuando comienza a reaccionar, cuando el corazón empieza a funcionar, todo ello. Eso es un milagro, es una maravilla. Y si nosotros lo presentamos, la conciencia social cambiará. Porque el aborto solo se puede producir si la gente se convence, y alguna quiere ser convencida, que allí no está una vida humana. Y me acuerdo de una ministra de España, Carmen Chacón, que dijo, creo que falleció, que dijo, bueno, sí, hay vida, pero no es humana. Bueno, es una frase que no tiene ni sentido, pero que demuestra la dificultad de sustentar el punto de vista pro aborto, sobre todo el aborto libre, si hay una conciencia muy fuerte de que la vida humana existe, de hecho, antes de nacer, y que es un ser separado, es un niño, una niña. Sabemos antes de nacer, hoy los padres pueden dar el nombre a su niño o a su nombre de mujer y nombre de hombre a sus niños antes de nacer, lo que no pasaba cuando mi primera hija nació. Por tanto, este conocimiento que tenemos hay que presentarlo abundantemente. Ahí, cuando presento esta creencia, que es una creencia fortísima que tengo, la gente dice, pero la gente lo sabe. Es verdad, hay gente que lo sabe, pero lo esconde. Pero aquel que nosotros tenemos que llegar en el espacio público es que tú sabes que yo sé, que tú sabes que yo sé. Cuando tenemos en este nivel que la gente, yo sé que la gente sabe, que yo sé que toda la gente lo sabe, ahí el terreno creo que, no sé si me hizo entender, queda bloqueado.
Después, creo que en el aborto hay que buscar los casos más horribles y denunciarlos, no atacarlo todo, pero empezar por los más horribles. Ahora en Francia parece que se va a discutir el aborto hasta la víspera del parto, hasta el último día antes del parto, que sería posible. Esa práctica se practicaba en Estados Unidos, partial birth abortion. Y hay que encontrar los casos más horribles y presentarlos y denunciarlos. Lo mismo, bueno, respecto al matrimonio, nos atacan porque era un matrimonio de los cristianos. Bueno, antes de haber cristianos, ya había matrimonio, desde siempre. Los zulus, hay que discutir eso en una base de ecología humana, como el Santo Padre gusta de hablar, esta expresión de ecología humana. Y el mismo con el debate de eutanasia. Aquí todavía no hemos perdido todavía el castillo, pero me temo que lo vamos a perder. Pero ahí es contar los casos más horribles. En Holanda, en Países Bajos, se pasan cosas tremendas. Respecto a los ancianos, eutanasia por demencia, en contra de la ley. Y hay que encontrar esos casos y presentarlos para que la gente reaccione. Y también, yo creo, sería bueno que nuestros políticos, nuestros europarlamentarios, pusieran Bélgica y los Países Bajos a responder por violación de las tradiciones de derechos humanos de la Unión Europea. Pasan el tiempo a poner en dificultades a Polonia y a Hungría, y ese es otro tema, pero también Países Bajos y Bélgica, con las leyes de eutanasia que aprueban y que llevan más lejos que la propia ley respecto a la demencia y a menores. Ahora en Países Bajos están discutiendo la eutanasia para menores de 12 años de edad, y en Bélgica ya se discute. Yo creo que había que poner este tema como un tema fundamental en la Unión Europea. Gracias. Muchas gracias. Gracias, don José. Ana. Sí. Desde el ámbito de One of Us, ¿qué os estáis planteando en cuanto a iniciativas dentro de este abanico de cuestiones y estrategias que estaba incluso sugiriendo don José? Tanto lo referente a lo que sería el aborto, como tú ya insinuabas algo en relación a la eutanasia, que la tenemos, bueno, hoy mismo prácticamente, o ayer creo que hubo ya algún movimiento más, un pasito más dentro de lo que es el proceso legislativo. ¿Por dónde vais caminando? ¿Por dónde vais a proponer cuestiones, alianzas? Cuéntanos, por favor, lo que nos puedas contar, claro. Sí, sí, muchas gracias, Alfredo. Bueno, yo en primer lugar quería también comentar al hilo de lo que estaba comentando José Ribeiro Castro, que bueno, me parece muy importante en el tema de la defensa de la vida. Él hablaba de las ecografías, etcétera, y yo creo que nos ha ocurrido algo terrible, y es que parece que la maternidad se percibe como un sacrificio, cuando en realidad es un privilegio que tenemos las mujeres. Entonces, es verdad que explicar, ¿no?, esta crisis moral. Siempre ha sido un privilegio para una mujer ser madre, ¿no?, la maternidad, pero hoy es una carga. De hecho, ya no se habla de familia, se habla de cargas familiares. Es decir, hay toda una perversión que en realidad viene a atacar a la vida. O sea, ese es el sentido último, ¿no? Y en esta crisis, que estoy convencida de que es una crisis moral, tenemos también que ser capaces de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Desde la importancia del sentido de la vida y de la propia crisis de este sentido de la vida, en la medida en que está.
en Italia. Anualmente nosotros hacemos un foro europeo en defensa de la vida, cada año con un tópico diferente, y este año precisamente hemos hablado de la maternidad, porque bueno, nos parece que es muy importante. Parece que estamos las mujeres siempre en todos los debates, mujeres, pero de distinto y de la vida. O sea, esto es tan importante. Alfredo, se ha caído la conexión de Ana. Sí, ha Entonces, habido problemas, no sé cómo lo estará recibiendo el resto de la gente. Y no, ya había se escucha mal. interrupciones, sí. Entonces, sigue con... Continuamos con don José, entonces, y a ver si por teléfono si pudieras... bien, pues vamos a continuar, don José, bueno, con las cuestiones que estábamos planteando. Precisamente, sigo el hilo de lo que estaba planteando Ana, porque algo nos decía antes. En Portugal, si no estoy mal informado, han conseguido detener lo que es el proyecto de ley de eutanasia, pues no sé, desde la sociedad civil. Incluso me ha parecido leer que el Partido Comunista ha estado en contra. Necesitamos como agua de mayo a ver qué consejos nos podría dar o qué informaciones nos podría facilitar respecto a ese éxito, entiendo. Bueno, hubo un proceso legislativo en la legislatura anterior y ahí sí ha corrido, ha marchado bien, sorprendentemente. La ventaja que la izquierda tenía. Y por lo tanto, creo por 3 o 4 votos de diferencia, el proyecto de eutanasia ha sido rechazado. Todos los distintos proyectos han sido rechazados en el Parlamento. Pero ahora ellos, en esta legislatura, que ha sido elegida en finales de 2019, han volvido a la carga. Y ahora, bueno, las cosas se presentan muy mal. Ellos tienen una mayoría mayor que en la precedente legislatura. La izquierda ha subido un poco sus diputados y por lo tanto, mismo si el Partido Comunista mantiene su voto en contra, lo que es natural que ocurra, eso es la mayoría que la izquierda tiene, es suficiente para superar la oposición. Este es el cuadro político, por lo tanto, un cuadro político muy desfavorable. Lo que pasó mientras tanto, es que la sociedad civil ha puesto en marcha un proyecto de referéndum popular con casi 100.000 firmas, pero el Parlamento acaba de rechazar ese proyecto de iniciativa popular de referéndum, como se llama, y el Partido Comunista votó en contra del referéndum, que era lo que nosotros considerábamos que era la última esperanza de poder ganar, era poner la cuestión al pueblo y esperar que la mayoría fuera en contra de la legalización de eutanasia. No estamos seguros, nadie puede estar seguro con la convicción que va en el espíritu de la gente, pero quizás sería posible.
Y por lo tanto, en esta altura estamos como un condenado a una sentencia de muerte. Estamos en el corredor, ¿cómo se llama? El corredor de la muerte, a espera que ellos pasen la ley cuando quieran. El presupuesto ha interrumpido este proceso. El presupuesto ha sido aprobado ayer, creo, en el Parlamento, y por lo tanto, ahora en el Natal o en el mes de enero, quizás mezclado con el debate de las elecciones presidenciales para condicionar al presidente de la República, que será el recandidato. Las elecciones presidenciales son el 24 de enero, podremos tener una votación y ahí probablemente ellos van a ganar. Y la última esperanza que tenemos es el Tribunal Constitucional. Para que sepan, nos tenemos aquí una constitución magnífica, una constitución estupendaza, es una constitución estupenda, porque es la constitución en el mundo que yo conozco que tiene una formulación jurídica más poderosa para defensa del derecho a la vida. Normalmente las constituciones dicen algo así, bueno, el derecho a la vida es defendido, no sé qué. La ley protege el derecho a la vida. Una formulación burocrática. Bueno, nuestra formulación en la Constitución es estupendaza, como yo digo. Y dice así, la vida humana es inviolable. Artículo 18, sección primera, la vida humana es inviolable. Bueno, y me pregunto, ¿cómo es posible que en un país cuya constitución dice la vida humana es inviolable se pueda legalizar la eutanasia? Yo creo que es imposible, pero yo soy abogado, como Ana, pero hay gente que lo sustenta y sabemos que es posible poner la ley a decir el contrario de lo que toda la gente lee. Eso desacredita la política, desacredita la ley, desacredita el poder, pero como se dice en Portugal, solo nos falta ver un cochinillo a andar de bicicleta. Es la única cosa que falta ver. Y quizás no iremos ver la gente hacer piruetas y gimnásticas para contornar este obstáculo, pero de hecho es un obstáculo muy fuerte. Una constitución que de una manera particularmente proclamatoria dice la vida humana es inviolable, lo que significa que la ley no puede organizar la muerte ni puede proteger a aquellos que se dedican a practicarla. Y claro que este obstáculo ha sido vencido en el pasado respecto al aborto, pero ahí es posible alimentar si la vida humana existe o no antes de nacer, o si esa vida humana tiene protección o no tiene, si la persona jurídica está definida, no sé qué, estos trucos jurídicos. Pero aquí eso no es posible. Es una vida humana de alguien nacido y en su vida plena, y, bueno, que se está acercando de la muerte porque es enfermo o es anciano, pero que tiene derecho a esta protección. La vida humana es inviolable. Esta es nuestra mayor esperanza. Respecto a la sociedad civil, lo que Alfredo dice es verdad. Hubo una muy fuerte movilización de la sociedad civil y eso ayudó a la victoria que tuvimos en el 2018. Es una victoria política provisoria, pero importante. Y por lo tanto, la movilización de la sociedad civil es un instrumento muy importante y para superar, contornar las indefiniciones de los partidos políticos. Y es bueno, es bueno. Continuamos, no sé si don Carlos y Nana.
No tenemos a Ana todavía. Bueno, pues sí, Ana, Sí, estoy aquí. fenomenal. Muy bien. Pues por favor, si quieres redondear tu intervención, también no sé si has podido escuchar a don José. Sí, bueno, simplemente he podido escuchar a don José y, bueno, la verdad que Nos contaba en relación a lo que era la situación, cómo había ido respecto del proyecto de ley anterior y el actual en Portugal, y yo te consultaba en la anterior pregunta sobre vuestras iniciativas a este respecto aquí en España. sí, bueno, en España hemos trabajado, quizá os ha llegado a través de los medios de comunicación, en un manifiesto de diferentes personalidades y que se ha presentado al Congreso de los Diputados en contra de la ley de eutanasia y por una ley de cuidados paliativos. Precisamente hoy iniciamos una recogida de firmas a través de diferentes organizaciones, no solo One of Us, creo que somos más de 100 organizaciones. En este sentido también os digo que es una iniciativa como la propia iniciativa One of Us, ecuménica, porque tenemos grupos católicos, protestantes, ortodoxos, etcétera, que trabajamos juntos en este ámbito de la defensa de la vida y bueno, seguiremos dando esta batalla a través de diferentes actividades. De todas formas, si podéis consultar la página de One of Us o Twitter o la página web, veréis que tenemos en primer lugar ya colocada esta campaña de recogida de firmas durante 2 días para presentar con posterioridad estas firmas al Congreso de los Diputados por una ley de cuidados paliativos, que es lo que realmente demanda la sociedad española. Nadie demanda una ley de eutanasia. Estas son las principales iniciativas que tenemos en España ahora mismo. También hemos colaborado con Portugal a través de la Federación Portuguesa por la Vida en diferentes actuaciones que ellos han realizado muy coordinadamente y muy bien. Y bueno, debemos esperar a que esta voz ciudadana también se oiga. Muchas gracias, Ana. Don José, no me resisto, estando entre nosotros hoy, a plantearle una cuestión que considero relacionada con el tema, ¿no? Pero que espero que no le resulte extravagante, ¿no? Se trataría de esos proyectos de integración panibérica que de vez en cuando se suelen plantear, como, bueno, defiende públicamente el alcalde de Oporto, con un nombre que sí que creo demasiado extravagante, y que según leí en prensa son bien aceptados por la población portuguesa. Bueno, ahí hay que poner algunas distinciones. Y claro que somos favorables al diálogo entre Portugal y España y el desarrollo de esas relaciones que se ha hecho y que se ha fortalecido en el marco común de la Unión Europea y tiene las cumbres luso-españolas, hispano-lusas, como quiera llamarse, son un instrumento permanente de diálogo entre los dos gobiernos. Y hay también instrumentos de cooperación transfronteriza que creo que tenemos que desarrollar más. Hay uno que funciona hace muchos años en Galicia y el Miño, en el norte, pero hay un más reciente, creo que en Alentejo y Andalucía, pero que es muy reciente y que no está muy desarrollado. Pero todo lo que sea ideas de organización común, la gente es contra. Y yo creo que el alcalde de Oporto, que habló de un Iberlux, inspirado en el Benelux, bueno, eso prácticamente no ha sido noticia en Portugal, ha sido más noticia en España do que en Portugal. Solo un periódico, yo creo que eso partió de una entrevista a la EFE, la Agencia de Noticias Española, y después ha sido el País, sobre todo, que le ha dado alguna cobertura. Bueno, hay algunos pequeños periódicos iberistas como el Trapecio y algo así, pero no es muy bueno. Nosotros somos amigos como vecinos, pero tenemos que seguir vecinos para sermos amigos, porque si queremos dejar de ser vecinos, ahí nos vamos a pelear. Y eso pasó. Yo tengo aquí dos cuadros aquí arriba, por arriba, ¿no?
que son la aclamación del rey Don Juan IV y su coronación. Es por acaso, ha sido un amigo mío, es por acaso, un amigo mío que me dio esos cuadros. Y en ese momento soy presidente de una asociación que se llama Sociedad Histórica de la Independencia de Portugal. Es una cosa que empezó en 1861 y bueno, que celebra ya hasta, y que tiene como fecha el 1 de diciembre. El 1 de diciembre es el final del reinado de Felipe IV de España, III de Portugal, y el inicio de la retoma de la independencia, la soberanía. Y por lo tanto, yo creo que era así que tenemos que ser. Los países, nos vamos a celebrar muy, muy cerca los 900 años de Portugal, bueno, podemos celebrar en 1128, 1139, 1143, 1179, son los 4 marcos principales de la formación del reino de Portugal, que yo gosto, que a mí me gusta decir a mis amigos españoles que nosotros somos el reino más antiguo de la península, porque España es más reciente como tal con ese nombre. Creo que existe solo del siglo XVIII, después de la guerra de la sucesión entre Carlos II y Felipe V. Pero antes era, bueno, el acuerdo de los reyes católicos, Isabel y Fernando, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, pero eran reinos separados, eran reinos formalmente separados. Y yo creo que es mejor no perturbar este cuadro y desarrollar en esa base relaciones muy amistosas y muy fructuosas y muy abiertas entre España, que es un país estupendo, magnífico, que yo deseo que supere sus tremendas dificultades, sea este gobierno que no quiero ofender a nadie, me parece que el gobierno más incompetente en la historia de España, y también las grandes dificultades nacionales. Espero que supere, que pueda mantener su estabilidad y el beneficio para todos sus gentes, y es lo que admiro. Tiene una gran admiración por España, por su historia, por su cultura, por sus ciudades, pero somos países distintos y así tenemos que ser. Muchas gracias por esa distinción, esa claridad, y organizaremos, si Dios quiere, la Eurocopa de fútbol del año 2030 como amigos, entonces, ¿no? No obstante, como amigos o como algo más, en mi familia ya hemos empezado a trabajar por esa posible unidad. Yo tengo a mi prima casada con un portuense, un chico de Porto que me vino de allá y que creo que está escuchando la charla, y bueno, pues ese tipo de alianzas pues siempre acercan, ¿no? Sí. Bueno, un director de esta sociedad histórica de independencia de Portugal es casado con una española, por tanto no hay problema. Muy bien. Bien, quizá para concluir, una pregunta. Es verdad que también por el tiempo no hemos dejado a lo mejor demasiado para los dos, abierta, pero a la vez con cierta síntesis. Nos encontramos en este contexto que nos ha llevado a esta manera de organizarlo, el COVID y demás. ¿Consideran que esta pandemia, esta circunstancia, nos ha acercado más en lo que nos referimos a esto de la amistad social, la fraternidad, la amistad civil? ¿Nos ha ofrecido mayores posibilidades de crear unidad acerca de lo esencial? ¿O no? Y nos aconsejan algo al respecto precisamente para trabajar en nuestros ámbitos más particulares, más públicos. Es una pregunta amplísima, pero a la vez ruego algo de síntesis sobre, bueno, el COVID y... Sí, ¿Quién habla? Por favor. Ana, por favor, sí. Sí, no, yo simplemente quería decir que, bueno, yo creo que a nivel personal y familiar todos estamos teniendo una experiencia diferente, porque estamos trabajando desde casa, desde nuestro hogar, con nuestros hijos, a veces nuestros nietos,
pero me parece que también se nos ha abierto esta oportunidad, ¿no?, de poder estar cerca estando lejos. Quiero decir, poder vernos a través de los medios online, que es muy importante y que hasta ahora prácticamente nosotros no lo habíamos desarrollado. O sea, que me parece que también es una buena oportunidad para poder estar en contacto, aunque sea de esta manera. Sin duda, creo que no es lo mismo que el contacto personal, pero bueno, sí que creo que es una ventana abierta a poder encontrarnos con personas de otros países, como hoy estar conectados con José Ribeiro desde Portugal, yo en Madrid. Me disculpáis, creo que ha habido mala conexión, es que hay tormenta y al final no sé si se ha entendido todo bien, pero bueno, ahora parece que está resuelto el tema. Y bueno, me parece que tenemos esa enseñanza de una mayor convivencia familiar. Y por otro lado también la enseñanza de tener que asumir lo que tenemos, que es investigar todos los medios que están a nuestro alcance online para poder acercarnos y para poder celebrar, por ejemplo, un debate como el de hoy. Gracias, Ana. José, ¿alguna? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, yo creo un poco lo mismo que Ana. De verdad, escribí un artículo hace unos días que me pidieron una organización de juventud y subrayé este aspecto de que la pandemia quizás estimuló estas comunicaciones nuevas y facilitó el teletrabajo. Y quizás puede ser un legado positivo que deje, porque se llamaba ya del teletrabajo con una posibilidad, pero las organizaciones no se adaptaban y no cambiaban. Quizás ahora eso podrá desarrollarse y eso puede ser una ventaja para los individuos y las familias, para la conciliación entre la vida personal, la vida familiar y la vida profesional. También en las organizaciones políticas o en las redes familiares, estas son herramientas que toda la gente hoy utiliza y se tornó un espejo. Yo tengo un hijo, uno de mis hijos trabaja en Arabia Saudita, está en Riad con su mujer y sus dos hijos, y es un poco aburrido, pero comunico con él en FaceTime o WhatsApp o lo que sea en Google Duo, en estas herramientas. Pero ahora es igual, con mis hijas que están en Lisboa, también comunico con ellas por FaceTime, por Google Duo. Por tanto, equiparó, no sé si él está más lejos, pero lo siento más cercano porque está con sus hermanos. Nos comunicamos por esta pantalla. Respecto a la red, yo no sé cómo va a ser cuando esto se termine, porque es mucho tiempo. Y si se termina esta segunda ola, ya se habla de que va a haber una tercera ola. Por lo tanto, va a demorar algún tiempo, primero, a que nosotros nos sintamos de nuevo seguros en las relaciones personales, sin máscara, y después de entender lo que pasó. Creo que el reto para nosotros, sobre todo para los cristianos, es ser a lo largo de la crisis y a salida de la crisis, ejemplo de solicitud, ejemplo de entreayuda, ejemplo de solidaridad y ejemplo sobre todo de responsabilidad. Porque hay mucha trampa, hay mucha mentira, hay mucha fake news, hay mucha conspiración y hay mucho negacionismo, y hay que ser un ejemplo de responsabilidad, de protección de los más vulnerables, los ancianos, otros los enfermos. Hay que ser muy firme en este tema de la responsabilidad. Pues muchísimas gracias a los dos, ¿no? Ana, don José, decía usted ejemplo de una serie de cualidades, han sido los dos ejemplos también de puntualidad. Estamos entonces ya en el ámbito casi de las preguntas. Pero también han sido ejemplo de amabilidad, ¿no? Desde el primer momento en que nos pusimos en contacto con ustedes, allá ya por el año 2019, antes de todo esto, cuando soñábamos con una
una conferencia pública en nuestro salón de actos de infantes. Amabilidad que aparece en Fratelli Tutti como don del Espíritu Santo, la Christotes en griego, que permite hacer la vida más fácil y más agradable al prójimo, y que el Papa Francisco sitúa como una cualidad fundamental en el capítulo dedicado al diálogo y a la amistad social, y que vuelvo a recomendar a todos. Y en fin, amabilidad que estamos deseando corresponder con una pronta visita a nuestra ciudad de Toledo. Gracias de nuevo y de hoy ya paso al coloquio que creo que coordinará don Carlos. Muchas gracias. Gracias, don Alfredo. Gracias, don Alfredo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos tenido que cambiar sobre la marcha de planes porque estamos teniendo también algunos problemas técnicos. Hoy es el día de los problemas técnicos. Pedimos perdón por ello y no va a ser don Carlos, sino este pobre becario quien va a asumir la moderación. Y lo hago pues encantado y agradeciendo la oportunidad de poder trasladar a los ponentes algunas preguntas que nos están haciendo llegar a través del chat y que todavía pueden remitirnos. En primer lugar, nos llegan agradecimientos. Muchísimas gracias a don José, a doña Ana por sus reflexiones que han compartido con nosotros y sobre todo también por su testimonio. Necesitamos testigos en este momento y ustedes son sin duda ninguna testigos de referencia que nos ayudan, que nos animan a llevar este debate sobre la defensa de la vida en concreto, pero más en general sobre la defensa de los valores que tenemos a la sociedad. Voy a intentar organizar las preguntas que nos han hecho llegar desde, digamos, desde el interior de la Iglesia hacia el exterior, por tanto, hacia la sociedad. La primera sería la siguiente, indistintamente, salvo una de ellas que va más enfocada a Ana, la plantea ambos ponentes y libremente pueden ir respondiendo. Decía don José, al inicio de su intervención, de algún modo no ha dicho con estas palabras, pero sí era el sentido, que de algún modo hemos perdido la batalla por incomparecencia. Muchas de las batallas que estamos perdiendo sencillamente está siendo así porque no las estamos dando, no estamos presentes en la inmensa mayoría de los casos, ¿no? Seguramente una de las causas es porque, bueno, tenemos todavía en la cabeza que seguimos en una sociedad de cristiandad, ¿no? Y por tanto nuestro enfoque se centra más en luchar contra las iniciativas legislativas que puedan estar aprobándose, porque creemos de alguna manera que si el derecho es conforme con los valores que nosotros defendemos, todo está bien, y descuidamos el boca a boca, descuidamos el testimonio personal, ¿no? Entonces, en este sentido, nos piden una reflexión a este respecto. ¿No creen ustedes que quizás, efectivamente, deberíamos apostar más por el testimonio, al menos en la misma medida en que apostamos por la batalla legislativa? Sí, yo creo, bueno, la cuestión del testimonio es siempre importante, pero hubo siempre, es necesario ser justo, hubo siempre demostración de testimonios de nuestro lado. El problema es no es suficiente, no ha sido suficiente. Por ejemplo, en el marco del primer referendo del aborto en Portugal, que ha sido en el 98 y que ganamos, se formaron muchas asociaciones de apoyo a la mujer embarazada y sola. Y esas organizaciones con pequeños lares siguen funcionando y hacen un trabajo extraordinario. Mujeres que están embarazadas, que están en paro, que han sido abandonadas por su pareja en situaciones muy dramáticas. Y eso es necesario continuar. Es necesario continuar a ese trabajo de, digamos, de socorro social, de apoyo social. Pero lo que yo creo es que perdiendo un debate, las cosas no son iguales. Cuando perdemos el debate en el aborto, claro que fomos submetidos a un combate técnico. Primero, ellos legalizaron el aborto en 3 situaciones y solo querían esas situaciones. Violación, peligro para la salud de la madre o su vida y grave deformación. Por lo tanto, aborto moral, violación,
aborto eugénico, malformación y aborto terapéutico contra la vida de la madre y su salud. Y por lo tanto, ellos ponían en crisis el equilibrio moral de recusar el aborto ahí. Claro, aquí se crea una situación muy difícil porque nosotros somos confrontados como diputados legisladores en el plano de la ley cuando la decisión que se pide es sobre un caso concreto, que es la decisión de un juez. La ley es una cosa, la decisión de un tribunal o de un procurador es otra cosa completamente distinta. La ley, la decisión jurídica en un caso concreto es totalmente distinta de la decisión de afirmación de los valores por la ley. Pero es muy difícil tener este debate en la opinión pública. Y después pasaron a la etapa siguiente, la liberación del aborto hasta las 10 semanas. Creo que en España son las 12. Pero volver a la carga no es volver a este debate sobre la ley penal, yo creo, es producir un cambio en el sentimiento moral dominante de la sociedad. Y eso solo podemos conseguir por dos maneras. Primero, confrontar la sociedad con los casos más escandalosos de aborto que existen en el mundo. Por ejemplo, y eso hay que hacerlo, si no ellos irán a ampliar el aborto. Y segundo, confrontar de una manera irrechazable la gente con el hecho que antes de nacer ya existe una persona humana, con sensibilidad, con individualidad. Bueno, y ese es, yo creo que la batalla que hay que darla permanentemente con testimonio personal de madres. Claro, una madre que dice, ¿cómo se puede dudar de que mi hijo existía antes de nacer? Antes de nacer, yo la sabía. El ejercicio que las parejas hacen, yo creo que no hay pareja ninguna en el mundo que no ha tocado el vientre de la mujer para ver el bebé que da unos pequeños, se mueve sus pies y sus manos. Y bueno, esas historias son esenciales para cambiar el sentimiento social. Ana, adelante. Sí, yo quería, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba José Ribeiro, pero creo bueno, que en realidad sí que debemos decir que ha habido una incomparecencia cultural por muchos años y que ahora estamos sufriendo las consecuencias. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también el silencio de los medios de comunicación. Realmente nuestras posturas hoy están absolutamente silenciadas. Debemos hacer más ruido para que se nos oiga, para que se llegue. Siempre hablamos en One of Us de la creación de esa corriente de opinión, de esa corriente cultural. De hecho, para ello hemos creado una plataforma cultural, One of Us, que cree esa corriente de opinión en el sentido de la defensa de los verdaderos valores, de la defensa de la vida, etcétera, de las raíces cristianas de Europa. Hemos hablado ampliamente en el seno de la Federación y de la plataforma cultural. O sea que yo creo que desde luego el camino tiene que ser o tiene que comenzar por el trabajo en común, que yo creo que estamos intentando hacer desde todas las organizaciones. ¿Por qué? Porque es necesario para la defensa de la vida, tanto en el plano concreto de la solidaridad como en vinculación con la cultura. Y quiero decir que hoy en día una acción, como no estemos coordinados, si no aparecemos en los medios de comunicación y si encima la opinión dominante, la corriente dominante va absolutamente por otro lado, no vamos a llegar a ningún sitio. Entonces debemos ser muy conscientes de que esa incomparecencia ahora nos obliga a un esfuerzo superior, porque tampoco estamos en los medios de comunicación y nos cuesta mucho llegar a ellos. No sé si, José, coincides conmigo un poco en que esta incomparecencia y este silencio continuo de nuestras posiciones, pues realmente nos obligan a un esfuerzo conjunto y fratelli tutti, absolutamente. De acuerdo, totalmente de acuerdo, Ana. Creo que
que es verdad, porque ahora nos ponen la mordaza, no es la máscara de COVID, sino es la mordaza para que no nos podamos escuchar, no podamos ser escuchados. Y luego una última cosa que también me parece importante es la incomparecencia a nivel de la cultura. Por ejemplo, yo siempre pienso en el caso ahora mismo de la eutanasia, ¿no? Cómo culturalmente de repente un año sale la película esta de Mar Adentro, no sé si José Ribeiro la conoce, bueno, y nos presenta una situación totalmente extrema. Entonces, eso es lo que ve la gente. ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Dónde estamos para explicar que a las personas también hay que cuidarlas y que cuidarlas no es matarlas, ¿no? Pero ahí ya, en ese plano de la cultura, quiero decir, por ejemplo, en el cine concretamente en este caso, ¿cómo ha influido esa película en el sentir de ¿no? En lo que puede ser una opinión pública general no bien formada, ¿no? ¿Dónde estábamos nosotros o dónde estamos? Sí, bueno, Es una cuestión que me planteo a menudo. Esa lucha continúa y ellos, nuestros adversarios, no tienen los más mínimos escrúpulos para utilizar la manipulación de la comunicación. En Portugal tenemos un nuevo proyecto de eutanasia y 2 semanas antes de que se reanudara el debate, salió en la tele pública, en la televisión nacional, apertura del telediario principal, una noticia de 5 minutos, un reportaje con un portugués que, bueno, tenía una hemiplegia enorme, hace 30 años, y que quería suicidarse y se fue a Suiza para provocar su suicidio en aquella asociación que existe. Y eso ha sido tema de abertura del telediario, cuando no era una noticia, era una propaganda, era una pieza de propaganda. No es, bueno, y ha sido abertura del telediario de las 8 de la noche, abertura del telediario nacional de la 1 del día siguiente, y en el canal de cable, abertura de todos los días a promover un debate que iba a tener un largo reportaje, y por lo tanto utilizaron la propaganda. Eso no ha sido abertura ni en Suiza, ni en España, ni en Bélgica. No era una noticia, no era una noticia. Ha sido inventado para abrir el camino al espíritu de la ley de eutanasia. Una completa manipulación que utilizan y se sirven de la televisión pública como si fuera su televisión personal, cuya agenda informativa pueden dictar en acuerdo se vio con una diputada del Partido Socialista. Es una cosa increíble, pero es así, es así. Se puede denunciarlo, pero la gente, yo creo que es importante denunciarlo, porque eso acaba por hacer daño a lo largo de algún tiempo. La gente no le gusta la deshonestidad, y le van a pagar, la van a pagar. Bien, preguntaba Ana dónde estamos, ¿no? Y otra pregunta que nos plantean es cómo estamos. Siguiendo con esa mirada al interior de la Iglesia, es decir, de los creyentes, ¿no creen ustedes, nos preguntan, que a los católicos quizás nos falta compartir esfuerzos, ir más de la mano, de alguna manera más unidad a la hora de defender estos posicionamientos, en caso concreto defensa de la vida y en otros casos también de lucha social, lucha pública en defensa de los valores que creemos? Sí, yo, bueno, estoy absolutamente convencida de que las acciones que realizamos deben ser en común, también por lo que acabamos de comentar, ¿no? Nuestra no presencia en general en los medios de comunicación nos obliga a hacer un esfuerzo extra. Cuantos más seamos, a más lugares podemos llegar, ¿no? Cuando creamos la plataforma cultural One of Us, que es una plataforma más bien de pensamiento, que trabaja con la federación, pues la plataforma lo que desarrolla es el pensamiento, ¿no? Y la federación, a través de las organizaciones que la componen, que hoy en día son más de 40 en toda Europa, crean esa capilaridad, ¿no? Para hacer llegar a los distintos ámbitos sociales, personales, de parroquia, etc. Y bueno, yo me parece que hoy en día es la única manera de poder llegar, de tener una presencia
social en los medios de comunicación es trabajar unidos todos los grupos que defendemos la vida y que defendemos no solo la vida, sino también nuestra civilización occidental, ¿no? Las raíces cristianas de nuestro continente. Y de hecho eso es un poco lo que One of Us pretende con esta iniciativa de trabajar juntos países tan dispares como Polonia, Portugal y España, ¿no? Pero en realidad, al final, con la misma problemática de fondo. En Polonia recientemente sabréis que se ha debatido la ley del aborto y se quería eliminar, o sea, se quería aprobar el aborto eugenésico para en caso de niños con síndrome de Down o alguna malformación. Los polacos, una sociedad de profundas convicciones católicas, como todos sabéis, se opusieron rotundamente y el Tribunal Constitucional dijo que efectivamente la Constitución polaca protege al no nacido independientemente de su situación de salud. Pues ha habido un movimiento en Europa en contra del gobierno polaco y de los movimientos polacos de defensa de la vida terrible, terrible. O sea, hemos trabajado todos juntos, todos los países, hemos firmado cartas ayudándole a los movimientos polacos para presentar a su propio gobierno y creo que es la única forma que tenemos hoy en día si de verdad queremos hacernos oír, porque si no, no llegamos a poder lanzar ese mensaje. José, no sé si quiere decir algo al respecto. Bueno, el ejemplo que Ana dice es un buen ejemplo, porque lo que pasó en Polonia, nadie sabe que el motivo de la ley es lo que Ana ha dicho. Polonia ha sido presentada en todos los telediarios como un país trogloditas, vergonzoso y no sé qué, que quería volver atrás en la ley del aborto. Y, bueno, y por lo tanto nadie supo que había una razón de proteger que no fueran abortados los niños con síndrome de Down. Esa cuestión jamás ha salido en ningún telediario, en ningún periódico. Ha sido agregado a la campaña política en contra del gobierno polaco y con las manifestaciones en contra de él. Bueno, por lo tanto, hay aquí un cerco político de que nosotros, quien estuvo en esas batallas sabe cómo es, pero es necesario encontrar maneras de contrarrestar esas campañas. Porque incluso en el partido que en el Parlamento Europeo representa la democracia cristiana europea, los polacos no tuvieron respaldo, incluso de otros polacos. Y por lo tanto, ese aumenta la conclusión. Es indispensable cuando haya cuestiones de este tipo, que se salga con información genuina y distinta de la dominante que está organizada, porque hay una cuestión política mayor en contra del gobierno polaco. Es lamentable y este ejemplo nos demuestra que a pesar de todas las derrotas que hayamos sufrido en el pasado, continuamos candidatos a unas más. Yo quería simplemente decir que en estos casos, como en el tema de la eutanasia, siempre se habla de la demanda social, cuando no es cierto. Hemos sido más de 100 organizaciones las que de toda Europa a Polonia para que el gobierno simplemente emita el dictamen del Tribunal Constitucional de que era ilegal. Éramos más, pero hacen más ruido. Entonces, yo creo que por eso tenemos que ser muy conscientes de que la unión es lo que nos va a dar esa visibilidad. Y, por supuesto, la oración. Muy bien, seguimos avanzando. Pasamos ya a dirigir nuestra mirada hacia el exterior. Y en este sentido nos dicen lo siguiente. Particularmente en España, en estos momentos, estamos viviendo una situación de fuerte polarización política. Y esto a veces nos puede llevar a descartar, ¿no? O a no ver
aquellos aspectos que efectivamente podemos tener en común con personas que defienden posiciones ideológicas en general radicalmente contrarias a las nuestras. Por tanto, el mero hecho de que ideas o iniciativas provengan de esas posiciones ideológicas nos hace rechazarlas de plano, ¿no? La pregunta que plantean es, a quienes no estamos en política activa, sino que sencillamente formamos parte de la sociedad civil, ¿qué pautas concretas nos pueden ofrecer para tratar de construir puentes en nuestros ambientes concretos para la defensa de la vida? Yo creo que es muy difícil. Hablando muy sinceramente, yo creo que en este tema es muy difícil. Se puede haber plataformas comunes en temas sociales, en algunos, incluso hoy en la educación es cada vez más difícil, porque se está poniendo en causa, en crisis, el derecho de los padres a la educación de sus hijos. Y la izquierda empuja en esa dirección. Por lo tanto, quizás la educación, que podría ser una arena de paz, quizás volverá a ser una arena también de pelea muy dura. Y en el tema de la vida, hoy en día la izquierda está dominada por la extrema izquierda en estos temas contraculturales, y yo creo que es muy difícil, muy difícil. Habrá que tomar temas de derechos humanos, algunos, la libertad de expresión, intentar. Yo he utilizado en Portugal el tema de la solidaridad con los cristianos perseguidos. Yo creo que es necesario defenderlos. Hay muchos cristianos que son asesinados. Y ahora, recientemente, en Mozambique hay un problema tremendo en el norte de Mozambique con unos yihadistas, unos musulmanes, y contra un pueblo maconde que su mayor parte es católico. Y hace una semana o algo así asesinaron 50 personas, le cortaron la cabeza. Es una barbaridad tremenda. Y parte de ese conflicto es religioso. Pero es muy difícil hoy en día, como has planteado en tu pregunta, la polarización entre la izquierda y la derecha es brutal, es enorme. En Portugal no acostumbraba a ser tanto como en España, pero estamos caminando en esa dirección. Hay que encontrar temas, pero para eso es esencial que la izquierda del Partido Socialista sea más demócrata y menos extremista, y no siga la agenda de Podemos en España o del bloque de izquierda en Portugal, porque mismo a veces estar de acuerdo, el clima se deterioró tanto que incluso hacer un acuerdo político entre el PP y el Podemos para la construcción de una carretera o la reparación de una carretera resulta imposible, porque la gente, los apoyantes de Podemos no quieren ver acuerdos con PP y los apoyantes de PP no quieren ver acuerdos con Podemos, ¿verdad? Hay una gestión de ambiente muy irritado, muy agresivo, que hay que tenerlo en cuenta, infelizmente. Ana, no sé si quieres comentar algo al respecto. Sí, bueno, yo diría un poco que es verdad que en España la polarización es muy importante. También coincido con José Ribeiro en el sentido de que bueno, hay una imposición también tan absoluta sobre lo que debemos pensar, lo que podemos decir en España en estos momentos, que en realidad es muy difícil. Es muy difícil poder lanzar nuestro mensaje. Entonces, bueno, es importante, desde luego, empezar por nuestro entorno más cercano, nuestra familia. Yo creo que, por ejemplo, casi todos hablamos con nuestros hijos, podemos ver en determinadas ocasiones cómo han asumido un mensaje, ¿no?, que llega por todos los medios, ¿no? Pues desde la familia, pues el principal educador es la familia. Debemos empezar por ahí, cada uno de nosotros ser consciente en nuestro entorno social, ahora muy reducido por la situación de la pandemia, pero bueno, de grupos pequeños, sean
se ha llegado a grandes cosas, ¿no? Y luego, a partir de ahí, desde luego, siendo la familia, tu grupo social más cercano, etcétera, pues el desarrollo de actividades que en la medida de lo posible promocionen y apoyen la defensa de la vida en las etapas más vulnerables. Esto me parece que es muy importante, por ejemplo, la actividad que realizamos hoy u otras actividades, ¿no? Estas pequeñas actividades pues también son muy importantes para la promoción. Entonces, también otra vez vuelvo a la unidad. Si resulta que hacemos un encuentro digital entre 100 organizaciones, podremos llegar a mucha más gente. Hemos de reflexionar mucho sobre este trabajo en común, que yo creo que es indispensable hoy en día y sobre todo más ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Nos vemos obligados a utilizar estos medios que además nos permiten llegar a todos en casa prácticamente, a nuestros padres si no podemos verlos, ¿no? Pero desde luego nuestro primer plan de actuación debe ser nuestra familia y nuestro entorno social. Ese es el primer plan de actuación y de ahí seguir adelante. Y también tener en cuenta que debemos ser un poco más, debemos elaborar un mensaje más sencillo, breve y que llegue. Yo creo que hoy todos percibimos, se vive de percepciones. Hoy se vive de percepciones, es absolutamente difícil mandar un artículo y que lo lean. La gente vive de los caracteres de un tuit, ¿no? Entonces también tenemos que reconvertirnos ahí en gran medida y hacer llegar el mensaje a través de estos medios que hoy en día lo utilizan pues prácticamente todo el mundo, desde luego todos los jóvenes, ¿no? Esto me parece muy importante, que reflexionemos sobre cómo comunicamos. En este sentido, precisamente hay una pregunta. Estando de acuerdo con que hemos de hacernos presentes en las redes sociales, porque si debemos situarnos donde están las personas, hoy en día sin duda ninguna de las personas están en las redes, ¿no? Pero hay un par de preguntas que coinciden en cuanto al siguiente planteamiento. Si no sería conveniente sacar el debate a la calle, ¿eh? Y lo dicen por la siguiente cuestión. Da la impresión de que en este momento se está aprovechando la pandemia con el miedo existente y el retraimiento general para legislar sobre cuestiones de muchísimo calado social. ¿No piensan que sería bueno, o bueno, más que no piensan, la pregunta es más aséptica, ¿piensan que sería bueno movilizar a la ciudadanía en estas circunstancias? Sí, creo que sí. Siempre que se pone una pelea, un debate, es importante movilizar la ciudadanía. Eso lo hicimos en Portugal, por el debate de la eutanasia. Hubo algunas manifestaciones en la calle delante del Parlamento. Pero hay que decirlo, que la disponibilidad de la gente para manifestarse es menor de que hace 20 años. Pero lo hicimos y hubo discursos y estaban 1.000, 2.000 personas en frente del Parlamento en 2018. Y ahora también cuando fue el debate sobre el referéndum. Y eso es importante. Y claro, cada país o las asociaciones tienen que evaluar su estrategia y ver cómo se hace. En Portugal se hace todos los años una marcha por la vida, normalmente en septiembre, octubre. Este año, por la pandemia, ha sido variada, ha sido puesta para otra fecha. Pero es un momento importante donde encontramos que hay siempre mucha juventud. Ese es un buen señal. Esa marcha por la vida es siempre un buen señal. Es realizada por la Federación por la Vida y la última vez se hicieron 3, si no estoy equivocado, sí. Una en Lisboa, otra en el Porto y otra en Braga, que es una ciudad del Minho, cerca de Galicia. Y creo que la estrategia de la Federación es multiplicar el número de marchas. Eso es una buena cosa. Mostrar que estamos vivos, minoritarios pero vivos, y eso es bueno. Mantener la máquina en movimiento es siempre necesario. Y por lo tanto hay que elegir los motivos de esas demostraciones públicas y hacerlas.
También creo que es bueno hacer sesiones abiertas de debate y eso para intercambiar puntos de vista y no ser meetings políticos o similar con discursos, pero abiertos a cuestiones del público que viene o alguien. Esa es también una metodología para penetrar en sitios adversos. Ana. Sí, sí, yo me parece, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice José. En primer lugar, las marchas por la vida, que también desde la Federación, yo estuve el año pasado en la de Lisboa y suelo ir cada año y es verdad que replicaron en otras ciudades como Porto y bueno, eso me parece importante, pero